Ya, el abogado, como le dicen en el Congreso, Dixon. ¿Qué tal, Ronnie? Muy buenos diputado, días. un gusto saludarle. Muy buenos días al abogado Pascua. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Hoy el tema es el tema que está tocando todo el mundo, el tema de la captura del general Romeo Vázquez. Yo creo que los que estuvimos ahí, los que vivimos ese momento del 5 de julio, no sé si tú estuviste, Ronnie. Yo estaba en la cabina de la radio narrando. Sí, estabas narrando. Los que estuvimos ahí sabemos que fueron los militares que dispararon a la población. Sabemos que fueron los militares los que le quitaron la vida al compañero Isis Obed. Eso era un secreto a voces, todo el mundo sabe eso, todos los que estuvimos en ese momento. Ahora, pero viene el tema de demostrar por parte del Ministerio Público la responsabilidad de un general como es el general Romeo Vázquez en todos estos hechos. Algunos analistas jurídicos, algunos abogados que lo he estado escuchando, lo analizan desde el punto de vista tradicional. Dicen, no hay forma de demostrar que el general haya disparado contra Isis Obed. Y efectivamente no vamos a encontrar una prueba que diga que el general Romeo Vázquez disparó contra Isis Obed. Pero quienes estaban en posición de garantes, quienes dirigían toda esa operación militar, quienes daban las órdenes a los militares para actuar de la forma que actuaron en ese 5 de julio, no queda duda que el general Romeo Vázquez tiene un alto nivel de responsabilidad penal. Eso lo sabemos. Ahora, ¿qué tiene el Ministerio Público? ¿Cómo ha sustentado o cómo va a sustentar el Ministerio Público este requerimiento fiscal? Es lo que vamos a ver en lo que va a ser la audiencia inicial de este caso. Creo que ahí es donde vamos a nosotros empezar a ver qué tanto investigó el Ministerio Público, qué tanto encontró dentro de sus archivos del Ministerio Público después de tanta información que se tenía de que habían perdido el expediente, de que habían perdido las pruebas balísticas, de que habían perdido, habían perdido el proceso penal o la investigación penal que se había realizado en torno a este caso. Entonces habrá que esperar, Ronnie. De entrada, creo que todos los que estuvimos ahí sabemos de la responsabilidad penal del general Romeo Vázquez, de los que lo acompañan en este proceso penal, y yo voy más allá de quien dirigía el país en ese momento, que a mí no me gusta nombrarlo, pero que ya todo el mundo sabe quién dirigía el país en ese momento. Me imagino que se van a tener que ampliar estos requerimientos fiscales, esperando que el Ministerio Público esté haciendo muy bien su trabajo para sustentarlo debidamente. Así es. Bueno, sobre este tema, pues hay imágenes que estamos observando en pantalla son del 5 de julio, en el Aeropuerto Internacional Tocontín, en donde atravesaron unos camiones chatarra, donde... Es el Tucano, que yo me recuerdo bien. Que venía el presidente. Sí. Esos están sentados en la pista. Todos se sentaron ahí, pusieron los camiones, los comandos. Sí, y bueno, eso es lo que ocurrió ese famoso 5 de julio. También nos acompaña el abogado Francisco Pascua, abogado penalista. Abogado, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en el foro de UNETV. Buenos días, Ronnie. Buenos días al honorable diputado Harry Dixon. Siempre es un gusto, un honor estar aquí en este canal. Deseamos pues que en este nuevo año 2025 sea un año de mucha prosperidad para la población hondureña, un año de calma, que se cumplan todos los objetivos, todos los anhelos de aquellas personas que día a día pues luchan por tener un mejor porvenir. Y pues respecto, Ronnie, al tema que nos ocupa el día de hoy, quiero retomar lo que dijo de inicio el diputado, ¿no? en el tema del estudio, de cómo se debe analizar este caso de una manera muy sui generis, porque de repente pues hay muchas personas que interceden en medios de comunicación, que dan su opinión y tergiversan la información, porque un caso de esta naturaleza no es algo que deba de tomarse a la ligera. Es decir, el estudio del derecho penal no se limita únicamente a un hecho en concreto. Hay que analizar las circunstancias particulares que rodean el hecho. Pues es lógico que el ex general en condición de retiro, Romeo Vázquez, no está siendo sindicado o acusado como autor material, ¿no? Es decir, como la persona que directamente disparó, pero dentro de la figura de la autoría en el derecho penal hay múltiples grados de participación. Puede ser el inductor, lo que comúnmente se conoce como autor intelectual,
puede ser partícipe, puede ser cooperador necesario, y pues en base a ello pues no podemos soslayar o desconocer que en aquel entonces pues el jefe del Estado Mayor Conjunto tenía un dominio funcional del hecho, ¿no? Porque creo que las imágenes son bastante descriptivas, hablan por sí solos, ¿no? Las personas que estaban alrededor del aeropuerto internacional en aquel momento ejercían un derecho constitucional que está reconocido, como es el derecho a la protesta, ¿no? Un derecho a la libre locomoción. No entiendo o no hay ninguna causa justificable del por qué desplegar un contingente militar ante esas personas que estaban ahí a los alrededores de aquel aeropuerto, esperando la llegada del exmandatario José Manuel Zelaya Rosales. Entonces, creo que desde ahí se debe analizar, ¿verdad?, el contexto en general de qué es lo que rodea todo este caso, ¿no? Porque existe algo, Ronnie, en derecho penal que se llama relación de causalidad, ¿verdad? Entonces, lógicamente, las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución eminentemente que se rige por el principio de obediencia jerárquica. Y en la escala más alta se encontraba el señor Romeo Vázquez Velázquez. Es decir, que un militar, un soldado de la escala básica, no va a tomar una determinación si no es por una orden de su superior. Entonces, lógicamente, esa presencia militar a la cercanía del aeropuerto no fue de manera antojadiza, es decir, hubo alguna orden, hubo alguna directriz, y creo yo que en base a ese principio jerárquico que rige las Fuerzas Armadas de Honduras, que es un mando bastante vertical, no puede, digamos, haber desconocimiento de una operación de este tipo del más alto jerarca y de las personas que en ese orden pues también están a cargo de otras unidades. El alegato, en este caso de la defensa y del acusado será, sin duda alguna, ya está mediáticamente expuesto. Yo no di la orden de que matara. Pero yo creo, Sí, por favor. para Sí. colaborar un poquito con el análisis, como decía el abogado Pascua, hay una coautoría y especialmente porque hay un operativo militar. De hecho, el operativo militar, por su naturaleza, se entiende que hay un repartimiento de funciones. La primera función es quien organiza el operativo, quien da las órdenes dentro del operativo, quien va a dirigir a ese pelotón de militares sobre las acciones que van a realizar. Entonces ahí entran estos tres personajes que están hoy imputados por este tipo de delitos, porque son ellos los que están dirigiendo el operativo, son ellos los que dan las órdenes. Los militares están atentos ahí a recibir cualquier orden. Yo recuerdo que la gente nos decía, allá están francotiradores, y uno miraba los edificios, miraban a las personitas ahí pequeñas. Después, mirando en los periódicos, vimos cuántos francotiradores habían en ese momento. Entonces creo que el operativo militar se presta para lo que dice el abogado Pascua, de una coautoría. Ahora, eso también hay que demostrarlo, porque cualquiera puede decir, siendo imputado, o alegar siendo imputado, de que el militar que disparó lo hizo a título personal, ¿verdad? Sí. Que nadie le dio la orden, por ejemplo. Podría ser. Porque hay que ponernos en el lado de la defensa. Ellos van a alegar, nuestros defendidos no dieron la orden para dispararle a Isis Obed. Ahora, por eso el Ministerio Público tiene que construir, o me imagino que está construyendo el caso bajo varias premisas probatorias. Por ejemplo, los libros de novedades, por ejemplo, ¿qué pasó ese día? ¿Quién dirigía el pelotón? ¿Cuántos elementos conformaban el pelotón de militares que iban a estar en Toncontín? Las órdenes, quiénes dirigían a los francotiradores. Todo ese libro de novedades me imagino que ya está en poder del Ministerio Público. O sea, se va construyendo. Después hay que ver si hay declaraciones testificales, porque muchos de esos militares hoy ya no están activos, muchos de esos militares ya no están en las Fuerzas Armadas, y seguramente esa investigación alrededor de declaraciones testificales seguramente las tiene el Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo? Porque presentar un requerimiento fiscal de esa naturaleza, y lo que implica un requerimiento fiscal 15 años después, y todas las consecuencias políticas que trae, porque lo primero que dicen los opositores es que se está persiguiendo políticamente a estos ciudadanos. Entonces yo sí creo que si el Ministerio Público se atrevió a presentar este requerimiento fiscal, es que tiene elementos probatorios suficientes, por lo menos en esta etapa, para obtener un auto de formal procesamiento.
Si lograran tener un auto de formal procesamiento, en este caso, porque tienen elementos suficientes para obtener ese objetivo, yo sí estoy seguro que esos requerimientos fiscales se van a extender o se van a ampliar a otras personas, porque en ese momento, como le decimos nosotros, el innombrable es el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se confirmaría de haber ¿cómo le llaman? Un Auto de formal procesamiento. Un auto de formal procesamiento. Bueno, que ya se inicia formalmente el proceso penal. Ahí es donde inicia formalmente el proceso penal, donde la persona ya está sujeta a un juicio oral y público en el futuro. ¿Y eso daría pie entonces? Para que ya un tribunal de sentencia determine, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público y según las pruebas que va a presentar la defensa, determinar si estos ciudadanos son culpables o son inocentes. ¿Tenía algo? Sí, hay que recordar que no solo es el caso de Isis Obed. De hecho, el caso de Isis Obed es emblemático porque fue el primero, el primer mártir de la resistencia. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Pedro Magdiel, por ejemplo. El caso de Pedro Magdiel, inclusive, es más claro. Pedro Magdiel lo captura la policía en esa caravana que va hacia Oriente. Lo capturaron en la noche. Lo capturan en la noche, tarde noche, y aparece con 50 puñaladas al día siguiente, ya muerto. ¿Verdad? Son casos emblemáticos. El caso de Wendy Ávila, por ejemplo, que murió asfixiada por el gas lacrimógeno. Y así podemos hacer una lista de casos. A mí me parece que estos requerimientos fiscales se van a ir ampliando con más nombres, con más víctimas, con más imputados, porque en verdad estas compañeras no se suicidaron. Porque aquí yo cuando veo estos análisis de algunos abogados, pareciera que estos compañeros se quitaron la vida ellos solos, Ronnie. Estas personas perdieron la vida luchando por lo que ellos consideraban correcto, por lo que ellos consideraban justo, porque había un golpe de Estado, porque se había roto la democracia. Y eso no era excusa para que un jefe de las Fuerzas Armadas, para que un presidente de facto diera la orden para quitarles la vida. Yo recuerdo muy bien una comparecencia, creo que fue en la mañana de ese mismo 5 de julio, del cardenal Rodríguez. ¿No te acuerdas, Ronnie, que el cardenal Rodríguez le pedía al presidente Zelaya, no venga, le decía, no regrese, evite un baño de sangre? ¿Por qué el cardenal Rodríguez pedía al presidente Zelaya evitar un baño de sangre? ¿Qué había detrás de todas esas reuniones oscuras de los golpistas? ¿Qué decisiones habían tomado? Pero cuando sale un cardenal Rodríguez, cuando sale un líder religioso de ese nivel, un príncipe de la Iglesia Católica, y dice que hay que evitar un baño de sangre, todos los que vimos esa comparecencia nos preocupamos. Y después cuando vemos lo que pasa con Isis Obed, nosotros inmediatamente concluimos, esto ya estaba planificado. Ya habían planes de matar gente si el presidente Zelaya se acercaba a la pista. Porque el objetivo era que el presidente Zelaya no aterrizara en Toncontín. Cuando ellos colocan militares en la pista, cuando colocan policías, cuando colocan comandos en medio de la pista y cuando sacan los aviones de guerra, le están diciendo al presidente Zelaya, no regrese. Y cuando ellos toman la decisión de empezar a matar personas, precisamente el objetivo que tenían era que el presidente no lograra llegar aquí al país. Entonces yo creo que hay una claridad bastante fuerte en este tema, que posiblemente los que estuvimos ahí, los que estuvimos involucrados, tengamos algún sesgo, algún interés, pero las cuestiones son como son. Hay personas asesinadas, habían personas que tenían el control de la situación y lo que hicieron fue dar la orden para quitarle la vida a estos compañeros. Así es, se mencionó en algún momento del extravío del expediente de Isis Obed. ¿Se mencionó eso? Especialmente el de balística. Porque se recogieron yo recuerdo inclusive que en la escena del delito, la gente hasta custodiaba los casquillos, que eran casquillos de arma militar, para entregárselos a las autoridades. Entonces, porque no solamente dispararon una vez, dispararon varias veces. De hecho, creo que hay unas imágenes ahí donde una motocicleta la deshacen a tiros. O sea, la deshacen a tiros, o sea, agarra fuego la motocicleta. Y entonces en la escena del crimen donde asesinan a Isis Obed,
hay casquillos, también hay casquillos cerca de donde está la motocicleta, y la gente los recogía y los cuidaba para que las autoridades las pudieran recolectar. Así que habían evidencias suficientes para determinar que los militares actuaron en contra de las personas que estuvimos ahí. De hecho, creo que si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de entrar a la pista de aterrizaje, ahí no hubieran sido solamente una persona la asesinada, sí. Ahí hubieran matado cualquier cantidad de personas, porque la idea el objetivo era que el presidente Zelaya no aterrizara en Toncontín, porque según ellos, si aterrizaba en Toncontín acuerpado con miles y miles de hondureños que estábamos en contra del golpe de Estado, lo íbamos a instalar nuevamente a Casa Presidencial. Así es. Vi una publicación de Libertador, no sé si la podemos colocar en pantalla, compañeros, en la que dice Libertador que se ofreció dinero, la compañera, sí, la asesora de Derechos Humanos y la Mujer. Pero dale para arriba, por favor. Ahí. Dice 2 millones cobraba Fiscalía por balística de arma que mató a Isiobed. Pero ese yo ya... Sí, ese es otro tipo de información que también la desconozco, pero la da a conocer el periódico El Libertador. O sea, todo lo que ha rodeado este caso. 15 años después, no se hace justicia todavía. Se inicia un camino que nos podría llevar a la justicia 15 años después, porque escuchaba yo, bueno, más bien veía ayer unos X de el abogado experto en derechos humanos, que el doctor Joaquín Mejía, ayer publicó creo que 7 X en los que daba su opinión, ¿verdad? Profesional en cuanto a este tema del caso de Romeo Vázquez y de Isiobed Murillo. Decía, si alguien se sorprende, decía, por la actuación del Ministerio Público, creo que la sorpresa debería de ser por qué el Ministerio Público actuó 15 años después. Claro, porque el Ministerio Público en aquel entonces era parte de la conspiración que produjo un golpe de Estado. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial eran parte de esta conspiración. Entonces era lógico que el Ministerio Público, en manos de golpistas durante 15 años, era imposible que el Ministerio Público diera un paso adelante y dijera: nosotros vamos a proceder contra los que participaron en ese asesinato. Entonces, que las cosas tienen una explicación lógica. Nunca un Ministerio Público totalmente cooptado desde aquellos años iba a tomar la decisión de querer hacer justicia. Entonces, los sorprendidos deberíamos ser los hondureños del por qué el Ministerio Público nunca quiso actuar contra los militares que participaron en este asesinato del compañero Isiobed Murillo. Y no solamente, vuelvo y repito, no solo en el asesinato del compañero Isiobed Murillo, de varios compañeros en el transcurso de la lucha, porque no hubieron muertos en el marco del golpe de Estado, después hubieron personas asesinadas en el marco de las protestas por fraudes electorales, y todavía esos casos están en la impunidad. Yo espero que este Ministerio Público saque de esa cabeza todos esos casos y a las personas responsables le deduzcan responsabilidad, porque si no se hace, Ronnie, si no se hace, eso produce impunidad, porque la impunidad es el no castigo de un delito, y el no castigo de un delito también produce una invitación a otros en el futuro a seguir cometiendo los mismos actos, como a Romeo Vázquez y a que otros 2 señores y al otro señor innombrable nunca la castigaron. Nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, asesinando personas cuando piensen diferente, cuando protesten contra nosotros, y por eso se castigan los delitos, para castigar al responsable, pero también para provocar ese ambiente de no lo vuelvan a hacer, no lo hagan. Que lo hagan, lo castigo igual que hay. Exactamente. Yo creo que, Ronnie, la clave está en que se determine si hay un indicio racional de participación. Si hay un indicio racional de participación, o el Ministerio Público lo puede establecer en esa audiencia inicial, obviamente el juez va a resolver un auto de formal procesamiento. Y si hay un auto de formal procesamiento, yo puedo casi asegurar, y digo casi asegurar porque en Honduras puede pasar cualquier cosa, van a seguir la medida de prisión preventiva. Y sí creo, y tengo esperanza y tengo fe, que el Ministerio Público presentó ese requerimiento fiscal porque tiene pruebas en sus manos que le den la posibilidad de sustentar el requerimiento fiscal, porque me defraudaría mucho que el Ministerio Público haya presentado esto únicamente por salir del paso, como dicen, para que digan: presentamos un requerimiento fiscal, porque cuando se presenta un requerimiento fiscal se debe presentar con mucha responsabilidad, porque está jugando con la libertad de una persona, pero también con los derechos de la víctima, ¿verdad? Porque hay una víctima, hay
hay una persona que perdió la vida, hay un familiar que está esperando que se haga justicia. Entonces yo sí tengo fe que este Ministerio Público ha actuado con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, con mucha objetividad y ha presentado este requerimiento fiscal porque tiene elementos probatorios mínimos para sustentar el auto de formal procesamiento en la audiencia inicial. Bueno, existen entonces muchas probabilidades. Tenemos ahí el X del fiscal general. ¿Comundo empezó usted, Javi? ¿Ah? ¿Comundo empezó Sí, usted? sí, con el abogado del Mundo Oriana. ¿Usted es de la escuela del Mundo Oriana? Entonces? Soy de la escuela del abogado del Mundo Oriana. Dice remover casos del golpe de Estado. Impone el Ministerio Público el deber inexcusable de investigar a quienes se enriquecieron con fondos públicos durante los 7 meses del gobierno de facto. Se desconoce el destino de miles de millones de lempiras. Fue latrocinio a gran escala. Lo dice una persona seria en este país, no es un chisme, ¿no? No, pero que de causa, y el gobierno que estuvo al frente fue un gobierno liberal, y él sigue siendo liberal. es que lo que te decía, para el 28 de junio del 2009 teníamos una deuda externa interna de 3.200 millones. En 6 meses se duplicó la deuda, o sea, estábamos hablando de 3.200 millones de lempiras, dólares, perdón, 3.200 millones de dólares que no se sabe a dónde fueron a parar, porque cómo un Estado puede gastar en 6 meses 3.200 millones de dólares. Y eso lo debía responder el señor innombrable, lo debía responder los militares, lo debían de responder mucha gente que estuvo en el gobierno de facto. Y eso lo debería investigar, como bien lo establece el abogado del Mundo Oriana, el Ministerio Público, para que los hondureños tengamos una respuesta después de tantos años de dónde fue a parar todo ese dinero, porque ese dinero lo estamos pagando nosotros. Todo ese dinero que se perdió en el marco del golpe de Estado, lo hayan utilizado para sobornar personas, lo hayan saqueado, lo está pagando el pueblo hondureño. El pueblo, y lo va a seguir pagando por años. Entonces yo creo que el Ministerio Público también tiene esa gran responsabilidad de investigar a dónde fue a parar ese dinero. Por eso es que aparecen un montón de personas queriendo defender a Romeo Vázquez, porque saben de su participación en la conspiración del golpe de Estado. Porque aquí los que estuvimos en la lucha, los que estuvimos ahí siempre presentes, sabemos quiénes participaron y quiénes hacían campaña para tapar el golpe de Estado en aquellos tiempos. Así que aquí este pueblito tan pequeño, nadie se puede esconder, y ojalá este Ministerio Público siga actuando como debe actuar un Ministerio Público. Siempre digo, el poder es para producir felicidad en determinada sociedad. El poder que no causa o que no produce felicidad y al contrario produce dolor, eso no se puede permitir, eso no se puede aceptar como normal. Los políticos deben ser electos para que trabaje para el bienestar de las grandes mayorías y que la gente se sienta feliz por su accionar, pero no es admisible que alguien llegue por la fuerza y venga y produzca dolor a determinada sociedad solamente porque esa determinada sociedad no está de acuerdo con su actuar o con su pensar. Eso tiene que desaparecer en un país que aspira a ser democrático. Sí, bueno, son las 8:49, ya nos estamos despidiendo aquí, habrá que ver cuál va a ser el proceder del juez o la jueza, las pruebas que pueda aportar la fiscalía, y bueno, me decían por ahí que no, hay muchos jueces ahí que no quieren que les pongan llevar este caso, porque es un cargo bastante mediático, hay presiones de ambos lados. Aquí lo que se quiere es que se imparta justicia, ¿no? Sí, eso creo que es lo que espera la población, las víctimas mismas del caso, Ronnie. Es natural pues que al juez pues se sienta un poco presionado ante este tipo de casos. Recordemos, un juez es una persona natural como somos todos nosotros, pues mira medios de comunicación, tiene un entorno que de repente rodea, recibe información, escucha comentarios. Esperemos pues que el Poder Judicial ponga a un juez que sea objetivo, imparcial, conocedor del derecho, que goce de esa independencia judicial que es el principio que rige a todo administrador de justicia, y que se lleve un proceso de acorde pues a los derechos constitucionales que reconoce la Constitución, la Convención Interamericana, y que realmente sea un proceso en cuanto a derecho pues coherente, objetivo, ¿verdad?, imparcial, y por ambos lados se respete el derecho de las personas acusadas, pero que también, si el Ministerio Público tiene la capacidad probatoria, pues aporte esa prueba para que finalmente, después de tantos años, se le dé una respuesta a las víctimas de estos hechos, ¿verdad? Porque ha transcurrido tanto tiempo sin que estos hechos sean siquiera judicializados,
que recordemos una de las premisas mayores, que justicia tardía no es justicia, pero aunque sea algo, el Estado le pueda retribuir a estas personas. Pero es peor que no llegue, ¿verdad, güey? Después, exactamente, es peor que quede en la impunidad, que nunca se haga nada. Y yo creo que, como lo dijo el diputado, esta es solo la punta del iceberg, es un pasito, porque hay muchos hechos que investigar. Ya lo leíamos ahí en el ex que planteaba el doctor Edmundo Orellana, de cómo en 7 meses de un gobierno de facto se despilfarró, se malversó, se agenció de manera ilícita fondos del capital, del gobierno, del Estado, de la sociedad hondureña. Entonces, son situaciones que creo que merece la pena que finalmente se le dé una respuesta, siguiendo los principios de objetividad que rige el Ministerio Público y presentando aquellos casos con la debida sustentación, no solo por un ingrediente político o por mantener satisfecho a cierto sector de la sociedad, sino realmente con una carga probatoria para deducir la responsabilidad debida, Romeo. Le agradezco mucho por participar con nosotros esta mañana al abogado Francisco Pascua, quien es abogado penalista, que nos ha hecho nos ha dado una explicación bastante pedagógica, muy entendible sobre este caso. Su mensaje final para despedirnos, diputado. Bueno, yo creo que estamos viviendo nuevos tiempos. Esperemos mantener, como dicen, ese ritmo dentro de la institucionalidad de justicia. Esperemos que la justicia no se siga contaminando, que la justicia, o mejor dicho, las instituciones administradoras de justicia vayan adquiriendo esa credibilidad que siempre tuvieron que haber tenido, para que cuando se presente un requerimiento fiscal, cuando se presente una acción de parte de estas instituciones, en este caso como el Ministerio Público, las personas crean o tengan la certeza que se está haciendo para hacer justicia y no por fines políticos. Yo creo que esa ha sido una lucha de hace muchos años, de muchos de nosotros, para que tanto el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia sean ese garante de regular las conductas de los seres humanos dentro de una sociedad, porque si el sistema de administración de justicia se contamina, se destruye, los que sufren son los ciudadanos, porque cuando hay un sistema de administración de justicia que no funciona, que no genera la confianza que debería tener, pues quienes sufren son los ciudadanos. Esperemos que este ritmo de trabajo del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, esta forma nueva de actuar, se mantenga en el tiempo, independientemente de los gobiernos que vayan llegando, que se mantenga el sistema de administración de justicia, porque de lo contrario este país no tiene ninguna esperanza para salir adelante. Esperemos que este tipo de casos, vuelvo y repito, estén bien sustentados por el Ministerio Público. Esperemos que el Poder Judicial, dependiendo de las pruebas que presente el Ministerio Público, pues resuelva de conformidad a derecho y de conformidad a las pruebas que le presente, porque si ha habido persona defensora del Estado de Derecho, del principio de la legalidad somos nosotros. Si hay pruebas, que le dicten auto de formal procesamiento al señor Romeo Vázquez Velázquez, que le dicten prisión preventiva y que al final, si hay pruebas, lo condenen por este delito terrible que cometió contra un ciudadano hondureño, cuyo único delito fue pensar diferente. Pero gracias al abogado Harry Dixon Herrera, nuevamente aspirante a la diputación. Sí, estamos por el POR, estamos en la casilla 116, para los que nos quieran apoyar. ¿En qué línea quedan ustedes, comandante? Estamos en la penúltima, estamos ahí pegaditos con el 28 de junio. Está el FRP, después está... ¿O quién está antes de ustedes? Bueno, el último es el 28 de junio, entonces nosotros estamos en la penúltima. En la línea de arriba está usted. Sí, ahí en la estamos. 116, el abogado Harry Dixon Herrera, lo veo quemado. Sí, nos quemamos ayer en Orica nos quemamos, sí. Y allá en el porvenir. Bueno, en Orica, sí. Saludos a Celio Ferrera allá. Sí. Bueno, nos despedimos, gracias por su atención.